My soul, sweep over my soul, sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete while I sit at your feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete while I sit at your feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete while I sit at your feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, everyone. Amen. It's good to be in the house and of the Lord again. Let's open our Bibles in the book of Revelations, chapter 3, verse 22. Vamos a abrir nuestra escritura en Revelación, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Says like this, the word of the Lord. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Oremos. Let's pray. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche. Heavenly Father, give you thanks this evening. Siempre te damos gracias. We always give you thanks. Porque todo lo que tenemos es por tu gracia. Because everything that we have is by your Y grace. tenemos la oportunidad de alimentar nuestras almas. And we have the opportunity to feed our souls. Tu palabra es el sol. Your word is the sun. Padre, con su luz que da vida. With its life that gives life. Deja que cada uno de nosotros venga bajo esos rayos. Let everyone that comes here come under those sunshine. Padre, habla a nuestro corazón, habla a nuestros oídos. Open to our hearts, open to our ears. Y háblanos a nuestras almas. And speak to our souls as well. Padre, danos revelación espiritual. Father, give us a spiritual revelation. Solo somos seres humanos. We are only human beings. Y tú eres Dios. And you're God. Tú puedes tomar control de todos nosotros. You can take control of each one of us. De nuestro espíritu y de nuestra carne. Of our spirit and our flesh. Y de nuestras almas también. And our souls as well. Y también de todo espíritu sobrenatural. And all supernatural spirit. Padre, sujétalo en el nombre del Señor Jesús. Father, subject it in the name of the Lord Jesus Christ. Toma tu palabra que vamos a hablar en esta noche. Take your word that we're going to speak this evening. Es una gran porción de tu palabra. It's a great portion of your word. El diablo no quiere que la escuchemos. The devil doesn't want us to listen to it. El diablo no quiere que la entendamos. The devil doesn't want us to understand El it. mundo está engañado. The world is deceived. Caminando en el error. Walking in the error. Padre, pero tu palabra nos saca del error. But Father, your word takes us out of the error. Para caminar en la luz. To walk in the light. Porque tú eres la luz. Because you are the light. Padre, por eso pedimos que bendigas al que habla y al que traduce. Because that's what we are asking for you to bless the one who speaks and the one who translates. Y a cada uno de los que escuchan. And to each one that listens. Y a los que escucharán después. And the ones that will listen after. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Puede sentarse. You may be seated. Estamos estudiando la edad de Pérgamo. We are studying the age of Pergamos. Y vamos a tratar de terminarlo esta noche. We're going to try to finish it this evening. Entonces es algo muy grande. So it's something very big. El hermano Branham nos habla que en esta edad de la iglesia,
Brother Branham speaks that in this church age, la iglesia falsa cayó en las profundidades de Satanás. the false church fell in the deepest parts of Satan. Recuerda, esta edad comenzó en el año 312 You know that this age started in the year 312 y terminó en el año 606. and it finished in the year 606. Esto es el reino del emperador Constantino. This is the kingdom of the Constantine emperor. Este hombre es muy famoso This man is very famous. primero porque él detuvo las persecuciones. First, because he stopped the persecutions. Usted sabe, en la edad anterior hubieron muchos mártires. You know, in the age before, there were a lot of martyrs. Pero Constantino detuvo las But persecuciones Constantine stopped persecution. y por eso mucha gente creyó que él creía el evangelio. That's why many people believe that he believed the gospel. Pero realmente él era un pagano But truly he was a pagan hasta el último día en que murió. until the last day that he died. Él era un adorador del Dios del sol. He was a worshipper of the sun god. Entonces, él solamente abrió las puertas al cristianismo So he only opened the doors for Christianism porque su imperio, el imperio romano, because his empire, the Roman Empire, estaba en su momento más difícil. was in its most difficult moment. Usted sabe, el imperio llegó a estar destruido You know that the empire got to be so destroyed. desde adentro estaban los problemas. From within, in the inside, there were the problems. Entonces, tenían invasiones de otras naciones And they had invasions of all other nations. y tenían el imperio dividido en pedazos. And they had the empire divided in pieces. Entonces, él quería volver a construir el imperio romano. So he wanted to build up again the Roman Empire. Pero él era un buen político. But he was a good politic. Entonces él dijo, yo no debo dividir más el imperio. And he said, I don't have to divide more the Yo empire. tengo que unirlo. I have to join it. Y él usó el cristianismo para unir el imperio otra vez. And he used the Christianism to join the empire once more. La iglesia falsa The false church se unió con el Estado. joined the state. Y el gobierno And the government y la iglesia and the se church, unieron. they joined. Pero no crea usted que la iglesia verdadera se unió. But don't believe that the true church joined. Dice que la iglesia verdadera asistió a esas reuniones. He said that the true church assisted to those reunions. Los verdaderos hijos de Dios estuvieron en el concilio de Nicea. The true children of God were in the Nicaea Council. Pero cuando ellos vieron cuál era el propósito de esa reunión, But when they saw what was the purpose of those meetings, tomaron su Biblia y se fueron. they took their Bibles and they left. Porque era un motivo político, no era un motivo cristiano. Because it was a politic motive, not a Christian motive. Entonces, las profundidades de Satanás, So the deepest parts of Satan, entonces comienzzan con las obras de los Nicolaitas. they started with the deeds of the Nicolaitans. ¿Escucharon el día miércoles que el hermano Branham lo mencionó? You heard the Wednesday that Brother Branham mentioned it. Él está hablándolo del primer sello. He is speaking to it in the first seal. Entonces él dijo que las obras de los Nicolaitas And then he said that the work of the deeds of the Nicolaitans, eran solo un dicho entre la gente, a saying. they were just a saying among the people. Escuche cómo él lo expresa. Listen how he expresses O it. sea, es algo que un hermano dice. It's something that a brother says. No es una organización, It's not an organization. simplemente un dicho. It's only a saying. Pero acá en la edad de Pérgamo But here in the age of se Pergamos, convirtió en una doctrina. it became a doctrine. ¿Cuál fue el primer paso What was the first step de la doctrina de los Nicolaitas? of the doctrines of the Nicolaitans? El colocar al pastor entre el hombre y Dios. To place the pastor between God and man. O sea, quitando al Espíritu Santo del pueblo So removing the Holy Spirit from the people y haciendo que el hombre guíe al hombre. and letting man guide man. El segundo paso The second step fue prohibir que
que las personas leyeran la palabra. It was to forbid for the people to read the word, Para que no fuera malinterpretada. so it cannot be O misinterpreted. sea, ellos inyectaron temor en la gente. So they gave a shot of fear to the people. Entonces, para que los cristianos tuvieran miedo So the Christians would be afraid de las interpretaciones equivocadas de la palabra. of the wrong interpretations of the word. Entonces dijeron, no, solamente un hombre especial puede interpretar la palabra. So they said only a special man can interpret the word. Le quitaron al ministerio quíntuple el derecho de interpretar. They took from the fivefold ministry the right to interpret. O sea, de predicar la palabra de acuerdo a la guianza del Espíritu So to Santo. interpret the word according to the guidance of the Holy Spirit. Y colocaron eso sobre un ministro más grande. And they placed that upon a greater minister. Crearon pastores sobre los pastores. They placed pastors upon pastors. Aún en este día todavía eso existe. Even until today that exists. Entonces vamos al siguiente paso. So let us go to the next step. Vamos a leer Apocalipsis 2:14. We're going to read Revelations 2:14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, But I have a few things against thee, porque tú tienes allí los que tienen la doctrina de Balaam, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropezadero delante de los hijos de Israel. who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, A comer cosas sacrificadas a los ídolos to eat things sacrificed unto idols, y a cometer fornicación. and to commit fornication. Este es el siguiente paso. This is the next step. La doctrina de Balaam. The doctrine of Balaam. Hay tantas cosas en este versículo. There are so many things in this verse. Entonces, cuando Dios nos habla de esta manera, So when God is speaking to us in this way, tenemos que volver al Génesis, we have to go back to al Genesis, principio, to the beginning, para saber quiénes son estos personajes. to know who these characters are. Y ustedes han escuchado hablar de Balaam. You have heard about Balaam. Él era un profeta. He was a prophet. La Biblia da testimonio de eso. The Bible gives testimony to it. Balak Balak, era el rey de Moab. he was the king of Moab. Moab eran descendientes de Lot. Moab were the descendants of Lot. Y ahí estaba el pueblo de Israel And there was the people of Israel siguiendo a Moisés. following Moses. Esto es mientras el pueblo va caminando a través del desierto. This was when the people was walking through the desert. Entonces el primer personaje, So the first character, Israel. Israel. ¿Quién es Israel? Who is Israel? Es la iglesia Is the llamada church fuera de Egipto. Called out of Egypt. Piense, Think. porque este es el cuadro que el Espíritu Santo quiere que entendamos. Because this is the picture that the Holy Spirit wants us to understand. Israel es la iglesia llamada fuera de Egipto. Israel is the church called out of Egypt. Van en camino a la tierra prometida. They are on their way to the promised land. Ellos no están establecidos. They are not established. Ellos no son una nación. They are not a nation. Son un pueblo que está caminando. There are people that they are walking. Dicen amén a eso. You say amen to that. Israel, Israel, la iglesia del mensaje. the church of the message. Espero que usted lo I entienda. hope you can understand it. Porque ellos tenían un profeta allí. Because we had a prophet in there. Estaban siguiendo el mensaje de la hora. They were following the message of the hour. Espero que me entienda. I hope you can understand. Dicen amén a esto. Say amen to this. Oh, yo espero que usted traiga su mente a la palabra. I hope that you bring your mind to your Israel word. era la iglesia del mensaje de la hora. Israel was the message of the hour, the church of the message of the hour. Israel era la gente llena del Espíritu Santo. Israel was the people full of the Holy Spirit. Es lo que el hermano Branham nos So enseña. Brother Branham teaches us. Y él dice estas cosas. And he says these things. Piense espiritualmente. Think spiritually. Ellos tenían en el campamento They had in the camp una roca herida. a A Smith and smitten Rock. rock.
Dicen amén a eso. Say amen to that. Oh, espero que ustedes piensen I hope espiritualmente. you can think spiritually. Porque todas estas cosas son tipos hermosos. Because all these things are beautiful types. Ellos tenían una serpiente de bronce. They had a brazen, a serpent, Brazen serpent. Ajá. Brass. a brass serpent. Yeah. Brazen serpent. brass serpent. Something like that. Yep, brass El hermano Branham dice Brother Branham says, que ellos tenían el gozo del rey en el campamento. Brother Branham says that they had the joy of the king in the campment. Ellos tenían un cordero sacrificado en el campamento. They had a sacrificed lamb in the camp. Ellos tenían un profeta vindicado en medio de ellos. They had a vindicated prophet among them. Ellos tenían una columna de fuego They had a column of fire que los estaba guiando. that was guiding them. Oh, espero que usted entienda. I hope you estas can cosas. understand these things. Esta es la iglesia del mensaje. This is the church of the message. Esa es la iglesia verdadera. That's the true church. Esta es la viña verdadera. This is the true vine. Dicen amén a esto. You say amen to Es la this. iglesia de It's the Pentecostés. church of Pentecost. ¿Qué es la roca herida? What is the smitten rock? Dice el hermano Branham Brother Brennan says que esa agua era agua de vida. that water was living waters, waters of life. Ajá, dicen amén a eso. Say amen. Y podían tomar abundantemente. They were able to drink abundantly. Cristo fue esa roca herida. Christ was that smitten rock. Y para que diera su agua, For that to give this water, para dar vida a un pueblo que se estaba muriendo. to give life to a people that were dying. Entonces, si ellos tenían la roca herida So if allí, they had a smitten rock in there, tenían vida eterna they dentro had de ellos. everlasting life among them. Espero que entienda eso. I hope you can understand this. Usted dice, yo creo eso, And you say, I believe that, pero yo quiero que ponga atención. but I want you to pay attention to this. ¿Qué significa la serpiente de bronce? What does it mean, the brass serpent? Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Our Jesus Christ said Así this. como Moisés levantó la serpiente en el desierto, The same as Moses raised up the serpent in the desert, el Hijo del Hombre será levantado. the Son of Man will be raised. ¿Dicen amén a eso? Say amen to this. ¿Qué significa? What does it Dijo, mean? por un propósito doble. By a double purpose. Dijo, sanidad y salvación. Healing and salvation. Sanidad del cuerpo y sanidad del alma. Healing of the body and healing of the soul. Entonces las personas que miraban, vivían. So the people that they will see it, they will live. ¿Ve usted lo que hay allí? Can you see what is in there? Hay algo que podemos ver There is something that we can see para poder tener vida eterna so we can have everlasting y life. para poder recibir sanidad divina. And we can have divine healing. Eso es lo que hay en el campamento de Dios. That's where it is in the campment of God. Dicen amén a eso. Say amen to this. Eso es lo que hay en la iglesia verdadera. This is what is in the true church. ¿Qué quiere decir esto? What this means? Que en la iglesia falsa no están estas cosas. That in the false church there are not these things. Ahora hay el gozo del rey en el campamento. The joy of the king in the camp. ¿Sabe que la salvación produce gozo? Do you know that salvation produces joy? Eso es lo que pienso yo con los cristianos de hoy. That's what I think of the Christians of today. Llegan a la iglesia tan lejos de la presencia de Dios They go to the church so far from the presence of the que Lord es muy difícil creer que son salvos. that there is very hard for them to believe that they are saved. Cuando una persona es salva, When a person is saved, eso produce gozo en su corazón. that produces joy in their heart. Y el gozo no se puede evitar. And joy cannot be avoided. Cuando usted está alegre por When you are alguna cosa, happy for something, usted lo expresa. you express it. Usted no puede tener una cara larga You cannot have a long face y decir que está contento. and say that you are happy. Si usted tiene gozo en su corazón, If lo you va, have lo joy va a in your heart, you will expresar. express it. You Entonces express it. ahí es donde nosotros cantamos. That's what we sing. Give me that old time religion. La religión a la antigua. Esa religión a la antigua. Entonces, ¿dónde está esa religión a la What is antigua? that old time religion? Esa religión es una religión de gozo. It's a religion of joy. Es una religión de santos rodadores. It's a religion of holy rollers. No es un funeral. It's not a funeral. No es un club. It's not a club. Es una reunión de gozo. It's a religion of joy. No importa lo que digan los incrédulos del mensaje. It doesn't matter what the unbelievers of the message think. Los incrédulos que están dentro del mensaje, The unbelievers that are inside of the que message, le llaman pentecostalismo al gozo. that they call Pentecostalism to the joy. No importa lo que ellos digan. Doesn't matter what they say. Donde hay salvación hay gozo. Where there is
Salvation, there is joy. ¿Por qué tenemos gozo? Why do we have joy? Porque el rey está en el campamento. Because the king is in the camp. Oh, dicen amén a eso. Say amen to this, Y amen. hay un cordero sacrificado. And this is a sacrificed lamb. ¿Para qué? What for? Para perdonar sus pecados. To forgive their sins. Hermano, todos cometemos errores. Brothers, everyone commits Cada mistakes. hijo de Dios cometerá errores. Every child of God will commit mistakes. Vamos a fallar todos los días. We're gonna fail every single Pero day. cuando un hijo de Dios es sincero, But when a child of God is cuando sincere, él es salvo, when he is hay saved, sangre en el altar para there él. is blood in the altar for Hay him. cuernos en el There altar are horns in the para altar. que él corra y se agarre de los So he cuernos can run and hold on onto the horns hasta recibir misericordia. until he receives mercy. Eso solo está en el campamento de Dios. That's only in the camp of God. Afuera del campamento de Dios no hay un cordero. Outside of the camp of God, there is not a lamb. Porque Él no murió para que cualquiera te pueda entrar. Because he didn't die for anyone to get El Señor in. conoce a los que son suyos. The Lord knows to his own. El Señor puede bendecir a cualquiera. The Lord can bless Pero si anyone. usted quiere la bendición de Dios, But if you want the blessing of God, venga primero al campamento de Dios. come first to the camp of God. Y no esté entrando y saliendo. And don't be going out and in. Usted tiene que quedarse en el campamento. You have to remain in the camp. Y allí habrá sangre para sus pecados. And there will be blood for your sins. El hermano Branham habla de Noemí y su esposo Brother Branham talks about Naomi and her husband en el libro de Ruth. in the book of Ruth. Cuando ellos dejaron Israel y se fueron a Moab. When they left Israel and they went to Moab, Dice el hermano Branham, la muerte los alcanzó. Brother Branham says death reached them out. Sus dos hijos murieron. Her two children Su died. esposo murió. Her husband died. Digo, pero fue culpa de It ellos. was their fault. Ellos se salieron del lugar donde la sangre cubría sus pecados. They got out from the place where the blood covered their sins. No quiere decir de que aquel que se va de la iglesia va a morir, It doesn't mean that the one who leaves the church is going to pero die, aquel que sale del campamento de Dios, but the one who leaves the camp of God, donde la sangre cubre sus where pecados, the blood covers their sin, va a morir He will die. espiritualmente. spiritually. Usted dice, pero yo ya no voy a la iglesia You can say, I don't go to the y church ahora anymore, tengo más dinero. and I have more money now. Todo está mejor en mi vida. Everything is better in my life. Oh, eso es cierto. Oh, that's true. Dios no va a castigar a nadie por eso. God is not going to punish anyone for Le va a that. dar todas las bendiciones del He will mundo, give all the blessings of the pero world, espiritualmente está muerto. but spiritually he's dead. Eso es todo. That's it. Porque no está en el campamento. Because it's not in the camp. ¿Dónde está ese campamento? Where is that camp? Es el bautismo del Espíritu Santo. It's the baptism of the Holy Spirit. Es la palabra. It's the word. Por eso es que ellos tienen allí un profeta vindicado. That's what they have in there, a vindicated prophet. Porque él es el guía de la palabra verdadera. Because he is the guide of the true word. Ellos están siguiendo al profeta. They were following the prophet. Ellos no están siguiendo a cualquier hombre que se levanta. They are not following every single man that raised up. Ellos están siguiendo al profeta They're vindicado. following the vindicated prophet. Oh, hay tantos hombres que dicen, síganme a mí, síganme a mí. There are so many men that says follow me, follow me. Para mí es muy gracioso For me it's very funny ver esa red social llamada Facebook, to see the social media, social media called Facebook. Porque dice, sígueme, He says, follow me. sígueme en Facebook. Follow me on Facebook. Yo tengo 5,000 seguidores, I have 5,000 followers. pobres tontos, Poor fools. siguiendo a una persona que no vale nada. Following a person that doesn't Yo work. le voy a decir a quién debe seguir. I'm going to tell you who you should follow. Aquí hay dos que usted puede Here seguir: are two that you can follow. la palabra y el profeta. And to the prophet. Y no siga a nadie más. And don't follow anyone else. Ellos lo van a llevar a la tierra prometida. They will take you to the promised land. Y no solo tenían un profeta, And they didn't have only a prophet. también tenían una columna de They fuego had also a column of fire para guiar al profeta to guide the prophet y para vindicar al profeta. and to vindicate the Y prophet. nosotros tenemos aún una fotografía de And eso. we even have a picture of that. ¿Qué quiere decir esto, hermano? What this means, brothers? Nosotros no estamos siendo guiados por los hombres, We are not being guided by man, sino por la revelación completa de la palabra de Dios. but by the full revelation of the Word of God.
No estamos equivocados. We are not wrong. No estamos perdidos. We are not lost. Sabemos a dónde vamos. We know where we're going. No importa si solo hay un desierto delante de It doesn't nosotros. matter if there is a desert before us. Sabemos que hay un lugar de destino. We know that there is a place of destiny. Sabemos que cada paso es el paso correcto. We know that the step is the correct step. Porque la columna de fuego, Because the column of el fire, Espíritu Santo mismo, the Holy Spirit está Himself, guiando al profeta is following y the está guiando a todo el pueblo. It is guiding all the people. Dicen amén a esto. Say amen to this. Para mí esto es maravilloso. For me, this is amazing. Entonces aparece Moab. Then Moab appears. Estos primos de Israel These cousins of Israel. eran descendientes de Lot con su propia hija. They were descendants of Lot with his own daughter. Para comenzar, no habían empezado bien. To begin with, they didn't start well. Podemos ver por el mensaje We can see by the message que Moab no era una denominación. that Moab was not a denomination. En efecto, sí lo era. Actually, it was. Pero me quiero decir But que what you eran say? una iglesia del mensaje también. But they were a church of the message as well. Hay muchas iglesias del mensaje que son denominaciones. There are many churches of the message that are denominations. Pero esta era una denominación del mensaje. But this was a denomination from the message. ¿Cómo sabe usted eso? How can you know El that? hermano Branham dice que ellos estaban fundamentalmente correctos. Brother Branham said that they were fundamentally correct. Dice que todo lo que Israel tenía, lo tenían ellos también. He said that everything that Israel had, they had it as well. Dijo, Israel tenía 7 becerros y 7 altares. Israel had seven Calves. calves and 7 altars, Y también Moab los tenía. and also Moab as well. Entonces Israel tenía un profeta. So Israel had a prophet, Y también Moab lo and tenía. also Moab had a prophet. Adoraban al mismo They Dios. will worship the same God. Y dice, el hermano Branham dice estas palabras. And Brother Branham says these things. Dice, los moabitas conocían la verdad. Brother Branham says the Moabites, they knew the truth. Si la vivían o no la vivían, esa es otra cosa. If they would leave it or not, that was something that's something different. Si ellos obedecían la verdad o no la obedecían, esa es otra cosa. If they would obey the word or not, that's something different. Pero la Moab era la iglesia del mensaje But carnal. Moab was a church of the message carnal. Okay. No tenían una roca herida. They didn't have a smitten rock. Ellos hablaban de ella, They would speak about it. pero lo que tenían era una religión social. But what they had was a social meetings, social gatherings, Social religion. social religion. Usted ve, la gente está contenta con ir a la You iglesia. know, people is very happy to go to church. Cuando nosotros vivíamos allá en El Salvador, When we used to live in El Salvador, y yo leía en el mensaje and I would read in the message, que el hermano Branham hablaba de jugar a la iglesia. that Brother Branham would say to play to church. Yo pensé que lo entendía. To play church. I thought I understood it. Hasta que vine a Estados Unidos, Until I came to the United States, me di cuenta a qué se refería el hermano Branham. I realized what he was meaning. Porque la gente puede vivir de cualquier manera toda la semana, Because the people can live in any way the whole week. y esas mismas personas están el domingo en la iglesia And those same people are in the church on Sunday para cumplir su religión. to fulfill their religion. Es solo una tradición It's familiar, only a familiar tradition. o es una tradición social. Or it's a social tradition. Ellos no tienen esa agua de vida que salta para vida They don't have eterna. that living water that jumps to everlasting life. Jesús dijo Jesus said que aquel que creyera en él, that those who believe in him, él mismo sería como esa roca herida, he will be himself like that smitten rock, del cual brotarían aguas de vida. to whom it would pour out living waters. Se convertiría en una fuente de aguas. It will become a fountain of water. Pero ellos no tienen eso. But they don't have that. Solo tienen una religión de They iglesia. don't have a church religion. Solo tienen una religión
de cuando tienen tiempo. They only have a religion when they have time. Es solamente algo social. It's only something social. Cuando usted les predica que tienen que arrepentirse de sus pecados, When you're preaching that they have to repent of their sins, eso les molesta a ellos, that bothers them porque usted es un fanático para because you're a ellos. fanatic for them. Ellos hacen todo lo que pueden. They do everything that they can. Van a la iglesia y eso es todo. They go to the church and that's it. Usted no tiene que pedir más. You cannot ask for more. Y eso está pasando también en las iglesias del mensaje. And that's happening as well in the churches of the message. Entonces son moabitas espirituales. So they are more spiritual Moabites. No tienen una roca herida en su campamento. They don't have a smitten rock in their camp. O es la misma cosa con los pastores. Or it's the same thing with pastors. Hay muchos pastores que predican por tradición. There are many pastors that they preach by tradition. Ellos no tienen que predicar. Ellos miran en YouTube They don't have algún to preach. sermón. They watch in YouTube some preaching. Tienen muchos años de no leer un sermón del hermano Branham. They have a lot of years to not read the sermon of Brother Branham O escuchar una cinta. or to listen to a tape. O si la escuchan para dormir está bien. Or if they listen to go to sleep, it's alright. Pero no entienden nada de qué está hablando el hermano But they don't Branham. understand nothing what Brother Branham is speaking about. Porque la iglesia es un club social. Because the church is a club, a social club. La iglesia solo es para tener compañerismo. The church is only a place to have fellowship. Eso no es cierto. That's not true. Un cristiano tiene una religión viva. A Christian has a living religion. Una roca herida A smitten rock que está manando aguas. that is Pouring out waters. Something like that. pouring of waters, living waters. Dicen amén a eso. Say amen to this. Ellos no tenían una serpiente de bronce. They didn't have a brass serpent. El hermano Branham dijo, Brother Branham said, los días de los milagros ya pasaron. the days of miracles are past. Y dice, pero las iglesias del mensaje sí creemos en milagros. And you can say, but the churches of the message will believe in miracles. Un predicador del mensaje me dijo a mí, A preacher of the message told me, dijo, grandes milagros que Dios hizo en el ministerio del hermano Branham. great miracles that God did in the ministry of Brother Branham. Pero Dios ya no hace esas cosas hoy. But God doesn't do those things anymore. Dios hizo eso para que nosotros viéramos a Dios God did those things so we can see God a través del hermano Branham. through Brother Branham. Pero ahora tenemos doctores. But now we have doctors. Si usted ahora, bueno, no sigamos ahí. Escuche eso, hermano. Listen to this. No tenían el gozo del rey en el campamento. They didn't have the joy of the king in the camp. Solo dice el hermano Branham Brother Branham says que la adoración se convierte en una forma. that the worship becomes just a Just a form of the adoration. Una forma de adoración. a way of worship. Ya, simple y sencillamente cantamos. We only sing. Algunos ni siquiera aplauden sus manos. Some that don't even clap their hands. Solamente cruzan su pierna They only cross their legs y dejan que los demás canten. and they let everybody to sing. Y creen que son cristianos And they think that they are believers. porque dan They're suficiente Christians. dinero a la iglesia. Because they give enough money to the church. Es algo terrible, It's hermano. something terrible, brother. Pero eso es la iglesia del mensaje But hoy. that's the church of the message today Porque son amigos del pastor because they are friends of the y pastor. lo llevan a buenos restaurantes. And it takes them to good restaurants. Entonces tienen una buena relación de amistad. So con they el have a pastor. good relationship with the pastor of En eso se friendship. basa su religión. That's what the religion is based. Es algo terrible. It's something terrible. Escuche. Listen, Y Moab no tenía un cordero en el campamento. Moab didn't have a lamb in the camp. Ponga atención en esto, Pay hermano. attention in this. Esto es algo un poquito más profundo. This is a little bit deeper. Porque si usted va a la Biblia, Because if you go to the Bible, ellos sí tenían sacrificios. they had sacrifices. Eso fue lo que Balaam le dijo a Balac. That's what Balaam told Balak. Tráeme esos bueyes. Bring those calves. Ajá. Y construyeme altares. Rams. They were rams. I don't- animales de sacrificio. Rams. Yeah. Animals, yeah. Bring me oxen those. or Bring me those rams. rams.
Y dijo, construyeme altares aquí. and build altars for me. Ellos tenían sacrificios. They had sacrifices. ¿Por qué el hermano Branham dice que no lo tenían? Why Brother Branham said that they didn't have it? Porque el Señor le dijo a Israel Because the Lord told Israel que no podrán sacrificar en otra parte más que en el lugar que yo escoja. because God said that they cannot sacrifice anywhere else but the place that He decide. Cuando ellos no tenían un templo, When they didn't have the temple, podían hacer altares en cualquier parte. they were able to make altars anywhere they wanted. Pero cuando Dios les dio el tabernáculo, When God gave them the tabernacle, ese es el único lugar provisto por Dios para la adoración. that's the only place provided by God for worship. Y Moab no tenía ese tabernáculo. And Moab didn't have those that tabernacle. Los sacrificios de ellos estaban fuera de la palabra. Their sacrifices were outside of the word. Y todo sacrificio fuera de la palabra no es aceptado. And any sacrifice outside the word is not accepted. Si usted ora y no obedece la palabra, If you pray and you don't obey the word, Dios no acepta esa oración. God doesn't accept that prayer. Dijo el hermano Branham Brother Branham said en el mensaje comunión in the message que si communion usted está orando, that if you're praying, dijo, pero algo dentro de usted but something inside of you, le dice que no obedezca la palabra, it tells you to not obey the word. usted no está hablando con Dios, sino con demonios. You're not speaking with God, but with demons. Todo sacrificio fuera de la palabra no es aceptado. Any sacrifice outside the word is not accepted. Es Caín y Abel. It's Cain and Abel. Ambos trajeron sacrificios, Both they brought pero sacrifices. Abel estaba de acuerdo a la palabra. But Abel was according to the word. Caín, ¿no? Cain wasn't. Y su sacrificio fue rechazado. And his sacrifice was rejected. A veces hay en esos edificios de negocios, Sometimes in those stores, business stores, business business buildings, hay un pequeño rótulo there's a little sign que dice nosotros nos reservamos el derecho de aceptar. It says that we keep we reserve the rights to attend you, to accept you. Es algo We reserve the rights to reject service to anyone. yeah, that's right. Dígalo. We reserve the rights to accept or reject. Right? Yeah, deny or reject service. service to anyone. Eso a veces se ve muy feo. Sometimes that looks terrible. Pero Dios tiene eso en el reino de los cielos. But God has that in the kingdom of heaven. Él tiene el derecho He has the right de aceptar o rechazar. to accept or reject. No importa si ustedes dice yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. It doesn't matter if you say, I'm Christian, I'm going to the church. Dios tiene el derecho de aceptar o rechazar. God has the right to accept or Él reject. aceptó a Abel y rechazó a Caín. He accepted Abel and rejected Cain. Y seguirá haciendo lo mismo hasta And el he'll fin. keep doing that until the end. Porque Él solo acepta sacrificios de acuerdo a la palabra. Because he can only accept sacrifice according to the word. No importa si usted tiene un grupo de música It doesn't matter if you have a music group y le canta alabanzas a Dios. and you sing songs to the Lord. Hay muchas alabanzas que están lejos de la palabra. There are so many songs that are far away from the word. Y Dios no acepta eso. And God doesn't accept. Dios no va a aceptar oraciones fuera de la palabra. God will not accept prayers outside the Dios word. no va a aceptar cantos fuera de la palabra. God will not accept songs outside of the word. Dios no va a aceptar iglesias fuera de la palabra. God will not accept churches outside of the word. Ministros fuera de la palabra. Ministers outside of the word. Dios solamente acepta lo que está de acuerdo a su palabra. God only accepts what is according to His word. Dios llamó a Abraham, God called Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. go before me and be perfect. Tiene que caminar de acuerdo a la palabra. You have to walk according to the word. Ellos tenían cordero, They had a lamb, pero fuera del campamento. but outside of the camp. Y Dios no aceptaba esos sacrificios. And God didn't accept those sacrifices. Moab Moab, no tenían un profeta vindicado. they didn't have a vindicated prophet. Tenía un profeta que aceptaba salario. They had a prophet that accepts salary.
Él predicaba por dinero He would preach for money. y tenía grandes deseos de estar involucrados en política. And he had great desires to be involved in politics. Y tampoco tenía la columna de fuego. And they didn't have the column of fire either. Moab no necesitaba la columna de fuego Moab didn't need the column of fire porque tenían a Balac, because they had Balak el rey que los guiaba. that would guide them. No era Dios el guía de Moab, It was not God, the guide of era el Moab. rey Balac. It was the king Balak. ¿Dicen amén a eso? Balak. Entonces Balac deseaba proteger su reino. So Balak wanted to protect his kingdom. Dice el hermano Branham The Bible says que Israel le mandó una carta al rey Balac, al pastor Balac. that who? Israel le mandó una carta al pastor Balac That Israel sent a letter to the pastor y Balak. le dijo, voy a pasar por tu tierra. And he said, I'm going to pass through your land. Y dijo, si algo, nuestros animales comen algo, agua o comida, nosotros te lo pagaremos todo. And they said, if our animals touch grass or food or water, we're going to pay everything. Dijo, pero el rey Balac se perturbó mucho. But the king Balak got disturbed a lot. Yo puedo leerle todo esto, I can read all pero this, estoy haciendo un resumen de todo lo que el hermano Branham but I'm dice. making a resume of everything that the Dijo, Bible teaches. él no podía permitir a esa iglesia pasar por su tierra. He said he was not able to allow for that church to go through his land Con sus señales, con sus milagros, with his signs and his miracles, con sus manifestaciones del Espíritu Santo, with the manifestation of the Holy Spirit, con sus rostros brillando con la gloria de Dios. with their face shining with the glory of God. Escuche. Listen, Dice él, porque eran demasiado peligrosos. he said because they were too dangerous. Porque alguno de sus miembros se podía ir con ellos. Because some of their members can go with them. Dijo, él no quería perder sus He miembros. didn't want to lose their members. Y había algo más importante que no quería There perder. was something more important that he didn't want to miss, so they were to lose. Su autoridad. His authority. A él no le importaba la gente. He didn't care the people. Solo le importaba tener súbditos He only cared about having subjects para tener autoridad sobre to ellos. have authority upon them. Entonces él no quería esa clase de cultos So allí. he didn't want that kind of people in there. Así que, ¿sabe? ¿Usted recuerda lo que él hizo? So do you remember what he did? Digo, y ese pueblo de Israel tiene que recibir una maldición. He said that people of Israel has to receive a curse. Dice el hermano Branham, los nicolaitas siempre hacen eso. The Bible says the Nicolaitans, they always try to do that. Lo que no está de acuerdo a sus pensamientos, lo maldicen. What is not according to their thoughts, they curse it. Todo aquel que no lo sigue a ellos, lo maldicen. Everyone that doesn't follow them, they curse them. Aquí viene Balaam. Comes Balaam here. Dice el hermano Branham But the Bible says que Balac, el rey, mandó a traer al mejor ministro. that Balak, the king, brought the best minister. Dice que Balaam era un hombre de mucho respeto. He said that Balaam, it was a man with a lot of respect. Sus opiniones tenían valor para la gente. His opinions had a value for the people. La Biblia dice The Bible says que aquello que él bendecía era bendito. that those things that he blessed, he was blessed. Y aquello que él maldecía era maldito. And that what he cursed, he got cursed. No quiere decir que él tenía poderes, It doesn't mean that he had powers, sino que él tenía respeto. but he had respect. Y lo que la gente, cuando la gente le escuchaba, And when the people would listen to him, no decir, el pastor Balaam lo dijo. he said, they would say the pastor Balaam said. No importa lo que diga el hermano Branham, It doesn't matter what Brother Branham no says. importa lo que diga la It Biblia, doesn't matter what the Bible says. el pastor Balaam lo dijo. The pastor Balaam said it. Entonces, si él dijo que eso es malo, es malo. So if he said that that's bad, that's bad. Y si él dijo que eso es bueno, es bueno. And if he said that that's good, is good. Es el Balaam, That's Balaam. el hombre que la gente respeta. The man that the people respect. Tiene una gran autoridad sobre la He gente. has a great authority upon the people. Pero había un problema en Balaam. But there was a problem in Balaam. Él no era capaz de aceptar la palabra. He was not capable of accepting the word. Él no aceptaba la manera de Dios. He would not accept the way of God. Él quería hacer todo a su propia manera. He wanted to do everything to his own way. Y aún así, And even like that, esta es la parte más difícil. this is the hardest part. El hermano Branham dice, Brother Branham said,
says que aún así el Espíritu Santo lo ungía. that even like that, the Holy Spirit would anoint him. Él no obedecía la palabra, He would not obey the word. él obedecía sus He pensamientos. would obey his thoughts. Él ponía más énfasis en sus opiniones He would place more emphasis in his opinion que en la palabra de Dios. than in the word of God. Y si la palabra de Dios contradecía sus opiniones, And if the word of God would contradict his opinions, entonces él podía interpretar la palabra then he will be able to interpret the word para que dijera una cosa diferente. so he can say something different Oh, es algo terrible. or something terrible. Y aún así el Espíritu Santo lo usaba. And even like that, the Holy Spirit would use him. Oh, ¿cuántos hombres hay que se sienten muy grandes? Oh, there are so many men that they feel so great Porque tienen un gran don para predicar. because they have a great gift to preach, O porque tienen una iglesia muy grande. or because they have a great church, Un tabernáculo muy hermoso. a very beautiful tabernacle. Todo eso está muy bien. All of that is all right. Tener muchos miembros, tener una gran To have iglesia. many members, to have a church, to have. Pero, hermano, es mejor tener la palabra de Dios. But brother, it's better to have the word of God. Y sabemos que aquel que se quede con la palabra se va a quedar solo. And we know that everyone that stays with the word will remain alone. Muchas veces va a suceder. Many times it's going to happen. Balaam caminaba por la voluntad permisiva de Dios. Balaam will walk with the permissive will of God. Dios le dijo, no vayas. God said, don't go. Pero aún así él quería ir. But even like that, he wanted to Y go. el hermano Branham dice And Brother Branham said que Dios conocía el corazón perverso de Balaam. that God knew the perverse heart of Balaam. Así que le dijo, ve pues. And then God said, just then go then. Entonces él corrió inmediatamente. And then he ran real quick. Pero sucedió algo asombroso. But something amazing happened. Dijo, él iba corriendo en su pequeño burro. And he was running his little donkey. ¿Se acuerdan de eso? You remember that? Bueno, hermano Branham muchas veces decía que era una mula. Brother Branham said many times that he was a mule. Entonces él corregía So he would correct. y dijo, no era una mula, He era said, un no, it burro. was not a mule, it was a donkey. It Era burro, pero pura sangre. was a donkey, but purebred. Era un burro It predestinado. was a predestinated donkey. ¿Sabe que en la ley de Moisés Do you know that in the law of Moses, hay un sacrificio redentor para los burros? there is a redemptive sacrifice for the donkeys? Ellos podían recibir la redención. They were able to receive the redemption. Entonces el burro comenzó a ver al ángel del Señor. So the donkey started seeing the angel of the Lord. Y el profeta estaba tan ciego And the prophet was so blind porque solo podía ver dinero y política. because he was only able to see only politics and money. Recibir reconocimiento. Receive Eh, to be a celebrity. Ajá, something like that. Entonces él no podía ver el ángel So he was not able to see the angel porque él no podía ver a nadie más grande que él mismo. because he couldn't see anyone greater than himself. Pero ese pequeño burro era predestinado. But that little donkey was a predestinated donkey. Entonces él comenzó a ver al ángel delante So he de was él. seeing the donkey before him. Y eso hizo enojar al profeta ciego. And that made made angry the blind prophet. Y comenzó a golpear desde el púlpito a su burrito. And he started hitting from the pulpit his little donkey. Porque estaba aceptando al ángel del Señor. Because he was accepting the angel of the Lord. Y Dios le abrió la boca al pequeño burro. And God opened the mouth to the little donkey. Porque en este tiempo Because in this time. los miembros de iglesia no pueden hablar. Because in this time the church members, they cannot speak. Ellos solamente están para obedecer. They are only there to obey. Pero Dios le abrió los labios a este burro. But God opened the lips to this little donkey. Y le hizo una pregunta al profeta And he ciego. made a question to that blind prophet. Para ese pastor ciego. For that blind pastor. Y le dijo, no soy yo tu burro. He said, I am not your donkey. ¿No te he cargado todos estos años? Have I not carried you all these years? ¿No soy yo tu miembro? Have I not your member? ¿No te he dado mis diezmos? Haven't I given you my tidings? ¿No te he mantenido todos estos años? Haven't I supported you all these years? ¿Por qué me golpeas? Then why you hit me? ¿Por qué me tratas así desde el Why púlpito? do you treat me like this from the pulpit?
Pero el pastor estaba tan ciego. But the pastor was so blind. Mientras sentía que perdía su autoridad. While he was feeling that he lost his authority. Pero es que el hermano Branham dice, But Brother Branham says, ese burro era una simiente predestinada. that donkey was a predestinated seed. Y la palabra la estaba llamando. And the word was calling him. Entonces aún así el profeta ciego fue a maldecir a Israel. So even like that, the blind prophet went to curse Israel. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? But do you know what happened? No pudo maldecirlo. He couldn't curse them. Él trató de hacerlo He tried to do it. y no pudo hacerlo. He couldn't do Y it. hubo algo maravilloso. And there was something amazing. Cuando estaba listo para maldecirlo, When he was ready to curse, una bendición salió. a blessing came out. Y el rey se enojó. And the king Y got le dijo, upset. no hagas eso. He said, don't do that. Digo, te llevaré a otra parte He said, I'm going to take you to some para que lo veas desde otro so lado. you can see it from another way. Entonces dijo, se paró allí de nuevo So he stood there y again, otra bendición and vino. another blessing Y came. dijo, no hagas eso. He said, don't do that. Don't Te do that. llevaré para otra I'm going to take parte you to another para place que veas al pueblo desde otro so ángulo. you can see the people in another angle. Dice el hermano Branham Brother Bennett says que todo el mundo está queriendo ver el ángulo malo de la iglesia verdadera. that Brother Bennett says that all the world is trying to see the bad angle of the true church. Deje que algún predicador humilde cometa un pecado. Let one humble minister commit a sin, Y todos hablarán en contra de él. and everyone will speak against him. Ellos hacen lo mismo, They do the same, pero ellos lo saben esconder. but they know how to hide it. Pero la iglesia verdadera But the true church, no sabe esconder sus they errores. don't know how to hide their sins. Pero aún así, But even like that, ahí estaba el gozo del rey, the joy of the king was la there. sangre del The cordero, blood of the lamb, la columna de the fuego column of fire, y todas las bendiciones de Dios. and all the blessings of God. No importa cómo el mundo nos mire, It doesn't matter how the world sees us. Dios nos mira a través de la sangre. The Lord sees us through the blood. Estamos llenos de fallas, We're full of como failures, cualquier persona. like anybody. Pero si estamos caminando, siguiendo la palabra, But if we're walking, following the word, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Entonces Balaam estaba derrotado. So Balaam was defeated. Entonces cambió de ministerio. And then he changed of ministry. Porque como profeta no pudo hacerlo. Because as a prophet he couldn't do it. Entonces se convirtió en maestro. Then he became a teacher. Y un maestro tiene una doctrina. And a teacher has a doctrine. Entonces comenzó a enseñar a Balac. So he started teaching Balak. Eso es lo que dijo el Señor en Apocalipsis. That's what the Lord said in Revelation. La doctrina de Balaam The doctrine of Balaam, que le enseñó a Balac who taught Balak cómo poner un tropezadero a los hijos de Israel. to cast a stumbling block before Para the que children of ellos Israel. comieran cosas sacrificadas a los ídolos To eat things sacrificed unto idols y que cometieran fornicación. and to commit fornication. Dice el hermano Branham Brother Branham says que Balaam estaba ungido por Satanás. that Balaam was anointed by Dijo, Satan. no vamos a poder maldecir al pueblo He said, we are not going to be able to curse the people porque Dios los ha bendecido. because the Lord has blessed them. Solo hay una manera de quitarles la There's bendición only one way to remove the blessing, y es hacer que Dios se ponga en contra de ellos. and it's to make the Lord to be against them. Entonces tenemos que hacerlos caer. So we have to make them fall. Oh, espero que entienda esto. Wow, we can understand Es algo this. maravilloso. It's something amazing. Tenemos que hacer que tropiecen We have to make them to fall porque solo Dios mismo los puede destruir. because only God himself can destroy them. Eso es lo que querían hacer con Daniel, That's what they wanted to do with Daniel. tratando de encontrar un error en él para que cayera. Trying to find a mistake in him for him to fall. Es lo que hizo serpiente con Eva. It's what serpent did with Eve. Dijo, es lo que ha hecho Satanás con todos nosotros. It what Satan has done with all of us. Oh, bendito es el nombre del Oh, blessed Señor. be the name of the Lord. La doctrina de Satanás, The doctrine of o Satan, de Balaam, of Balaam. dijo, Balac, ya viene el cumpleaños del Dios Sol. He said, Balak, the birth of God, the Son God is coming.
Recuerda que ya vimos ese Dios del sol. You remember that we saw already the God's Son? Amén. El cumpleaños del Dios del sol viene. The birthday of God's Son is coming. Y vamos a tener la gran fiesta que se llama Baal Peor. And we're going to have the great feast called Baal Peor, or Baal Peor, or Peor, something like that. Es el nombre de la fiesta. is the name of the feast. Digamos el nombre que el nombre actual. Let us say the actual name of today. Navidad. Christmas. Era el 25 de diciembre. It was the 25th of December. Entonces prepararon una gran fiesta So they prepared a great feast. el 25 de diciembre The 25th of December. para celebrar el nacimiento del Dios del Sol. To celebrate the birth of the God's Son. Entonces dijo, invítalos también para que ellos vengan. And he said, invite them for them to come as well. Y cuando estén muy contentos aquí, And when con el they're very happy compañerismo, here with the fellowship, dijo, vamos a hacer que ellos coman de lo sacrificado a los ídolos. we're going to make for them to eat from the sacrifice to the idols. Y cuando eso sucedió, And when that happened, Balak envió a esas hermosas mujeres moabitas. Balak sent those beautiful young Moabite women. Dijo el hermano Branham, Brother said, dijo, no había una manera de hacer una comparación. Brother says that there was not a way to make comparison. Dijo, las mujeres judías The Jewish women con sus manos rudas. with their very harsh hands, rough hands, Dijo, porque ellas lavaban y planchaban. because they would wash and they would Y iron dijo, ellas con su cabello no muy bien peinado. with their hair not very well combed, Y sus humildes ropas. and with their humble clothing. Dijo, y aquí venían las mujeres And moabitas, the Moabite women came vestidas de manera tan provocativa. dressed in so provocative way. Eran supermodelos. They were supermodels. ¿Cómo podían compararlo? How they could compare it? Entonces cayeron en Then fornicación. they fell in fornication. Entonces Dios se enojó con el pueblo Then the Lord got angry with the people y envió destrucción entre ellos. and sent destruction to them. Ahora vamos creo que no vamos a poder terminar esta Seems noche. like we're not be able to finish this evening. No sé qué hora es. I don't know what time is it. What time is it? Oh, it's Yes, early it's- in the night. Yeah, we have 3 hours left. Okay. Ahora mire cómo aplica el hermano Branham esto How Brother Branham applies this a la edad de Pérgamo. to the age of Pergamus. Porque estamos contando la historia Because we're telling the story para entender lo que él dice a la edad de to Pérgamo. understand what he's saying to the Pergamus age. Digo, el rey Balak es Constantino, He said the king Balak is Constantine que quiere fortalecer su reino. that wants to strengthen his kingdom. Balaam, Strength in his kingdom. Balaam, dijo, era la iglesia nicolaíta. It was the Nicolaitan church. Israel, Israel, la iglesia original. the original church. Ellos no habían cambiado. They didn't change Ellos it. tenían la doctrina original They had the original y el doctrine poder de Dios entre ellos. and the power of God among them. Y esa gran fiesta de Baal, In that great feast of Balaam, el Baal, concilio mundial, el concilio de Nicea. the Nicaea Council, Él los invitó he invited them, y entonces comenzaron a ponerse de acuerdo. and then they start agreeing upon something. Y la iglesia falsa And the false church que deseaba ser parte del imperio, that would decide to be part of the empire, entendieron por qué es lo que tenía Constantino en su mente. they understood what Constantine had in his mind. Dijo, si nosotros unimos la iglesia con el Estado, If we join the church with the state, nuestra iglesia será lo más poderoso del mundo. our church will be the most powerful thing of the world. ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do? Dijo, tenemos que compartir We have to share las costumbres romanas con las the cristianas. Roman customs with the Christians, Y todos seremos iguales. and we all were gonna be the same. Entonces tomaron las celebraciones paganas So they took the pagan celebrations y las mezclaron en el cristianismo. and they mixed it with in the Christianism, Y entonces hicieron a la gente and then they made the people comer cosas sacrificadas a ídolos. eat, sacrifice things unto idols.
Eso es algo terrible. That's Yo siempre he pensado en Navidad. I've always thought in Christmas. Cómo la gente ama esa celebración. How people love that celebration. Y es algo muy hermoso. It's something very beautiful. Para mí lo es, a mí me For gusta. me, I like it. Pero yo puedo celebrarlo como celebro el Día de Acción de Gracias. But I can celebrate it how I celebrate the day of Thanksgiving Day. Es una celebración para la familia, It's a celebration for the family, pero no para Cristo. but not for Christ. Cristo no tiene nada que ver con la Navidad. Christ doesn't have anything to do with Christmas. No hay una relación entre Cristo y la There's Navidad. not a relationship with Christ from Christ and Christmas. Cristo no nació el 25 de diciembre. Christ was not born in the 25th of December. Fue Nimrod quien nació en ese tiempo. It was Nimrod who was born in that time. Y era el nacimiento de It was Nimrod the birth of Nimrod lo que ellos estaban who celebrando. they were celebrating. Y Nimrod And Nimrod es el vicario de is serpientes. the vicary of serpents. Y Vicar of serpiente serpent, and serpent Es el vicario de Satanás. is the vicar of Satan. Entonces, están celebrando el nacimiento de So Satanás. they're celebrating the birth of Satan. Pero los cristianos se agarran de eso But the Christians take a hold of that con más fuerza que With more la strength. palabra. than the word. Si así como se agarran de esas cosas, se agarraran de la palabra. If they will take a hold of those things, if Si de la misma manera, if they will take a hold of the word the same way that they take a hold of those things, entonces serían poderosos cristianos. so they will be mighty powerful Christians. Pero la gente quiere tomar parte del mundo y mezclarlo con la iglesia. But the people want to take part of the world and mix it with the church. Y yo creo And I believe que Cristo viene a llevarse una novia de la palabra. that Christ come to take a bride from the word. Esto es lo que el hermano Branham enseña. This is what Brother Branham teaches. Usted dice, el hermano Branham no habló en contra de eso. You can say Brother Branham didn't spoke about this. No, el hermano Branham tal vez no. No, Brother Branham didn't. Pero la Biblia sí. But the Bible did. ¿Sabe? Entonces, si usted no entiende eso, So if you don't understand this, usted no entiende lo que significa comer cosas sacrificadas a los you ídolos. don't understand what it means to eat things are sacrificed unto idols. Se lo voy a decir de otra forma. I'm going to say it to you in a different way. Comer cosas sacrificadas a los ídolos To eat things sacrificed unto idols es adorar a Dios is to worship the Lord por medio de maneras paganas, by pagan ways. tomando las cosas del mundo Taking the things of the world y adorando a Dios con ellas. and worship the Lord with them. No adorando ídolos, No, I worshiping idols. sino que mezclando las cosas de afuera con Cristo. But mixing the things from the outside with Christ. Eso es todo. That's it. Entonces ellos estaban listos para fornicar. So they were ready to fornicate. Esto es una cosa asombrosa. This is something amazing. Usted va a leer esto desde Génesis a Apocalipsis. You can read this from Genesis to Revelation. Y desde el primer mensaje hasta el último mensaje del hermano Branham. And from the first message to the last message of Brother Branham. Fornicar. Fornication. Es algo asombroso que la palabra fornicar en hebreo It's something amazing. It's something amazing that the word fornication in Hebrew es exactamente la misma palabra para idolatría. is the same word for idolatry. Escuche eso. Listen to this. Entonces, fornicación es idolatría. So fornication is idolatry. Idolatría es fornicación. And idolatry is Son fornication. exactamente la misma cosa. They are the same thing. Fornicación en el cuerpo. Fornication in the body. Fornicación en el alma. Fornication in the soul. Eso es todo. That's it. Eso es lo que el Señor le está diciendo. That's what the Lord is telling Por us. eso Dios le llamó a esta mujer That's why the Lord called this woman la gran ramera, the great whore. porque ella está dispuesta a fornicar Because she is willing una y to otra fornicate. vez. Over and over. Fornicación Fornication es aceptar otra cosa que no está en la palabra. is accept other thing that is not in the word. Creer cualquier cosa contraria a la palabra es fornicación espiritual. Believe something contrary to the word is a spiritual fornication.
Allí la iglesia comenzó a fornicar. There the church started to fornicate. Fornicaron con el dios del sol, They fornicate with the sun god. fornicaron God con la Son. diosa de la luna, They fornicate with the goddess of the moon. fornicaron con Constantino. They fornicate with Constantine. Y el Señor le dice a esa iglesia en And the Lord Apocalipsis: tells that church in Revelation, ustedes han fornicado con todos los reyes de la tierra. they say you have fornicated with all the kings of the earth, Porque han tomado la palabra de Dios because you have taken the word of the Lord y la han olvidado para siempre, and you have forgotten forever, para poder hacer lo que sus amantes les piden. so you can be able to do whatever your lovers ask you to do. Oh, esto es terrible. Oh, this is terrible. Entonces el pueblo And then comenzó a the fornicar people started to en fornicate contra de la palabra de Dios. against the word of the Lord. Entonces vino la sustitución. Then the substitution came. Vamos a terminar aquí. We're gonna finish in here. Escuche. Listen. Tuvo que haber una sustitución. There had to be a substitution. Ellos tomaron el nombre del Señor Jesucristo They took the name of the Lord Jesus Christ y lo sustituyeron por títulos. and they replaced it by titles. Un reemplazo, A exacto. replacement. Esa es una buena palabra. It's a good word. Dijo, ellos comenzaron a reemplazar todo. So they started to replace everything. Ellos tuvieron que dejar el bautismo en agua They had to leave the baptism in water y reemplazarlo por bautismo de bebés. and replace it by baptism of babies. Dijo, ya no tenían fe. They didn't have any faith. Entonces tuvieron que reemplazarlo por obras. So they had to replace it by the works. Entonces nació la salvación por obras. So salvation by works was born. Ya no es por fe, It's not by faith porque anymore ellos ya no tienen fe. because they don't have faith anymore. Oh, yo sí tengo mucha fe. Oh, I have Dios. so much faith. No. Usted no puede tener fe en Dios You cannot have faith in si no God tiene fe en su palabra. if you don't have faith in His word. Y si usted no tiene la palabra, If you don't have the word, usted no puede tener la verdadera fe. you cannot have the true faith. Entonces no tenían fe, So they didn't have any faith. lo reemplazaron por obras. They replaced it by the works. Y es algo asombroso. And it's something amazing. Desde que ellos dejaron el primer amor, Since they left the first love, el poder de Dios se apartó de ellos. the power of God got away from them. Ya no tenían milagros, They didn't have any miracles. ya no tenían señales, They didn't have signs. ya no tenían avivamiento. They didn't have revival. Eran una iglesia carnal, It was- intelectual. A carnal, intellectual church. Ya no tenían nada de lo They sobrenatural. didn't have anything of the supernatural. Pero allá estaba el otro grupo But over there, the other group was que over there seguían teniendo señales y milagros. that kept having signs and miracles. Y esas señales y milagros And those signs and miracles estaban haciendo que las personas voltearan a ver were making for people to turn and look. y dijeron, pero en nuestra iglesia no tenemos eso. And they said, in our church, we don't have that. ¿Sabe qué dijeron entonces? Do you know what they said? Los días de los milagros ya pasaron. The days of miracles are past. O eso es una excusa muy antigua. That's a very old excuse. Los días de los milagros ya pasaron. The days of miracles are past. Esas grandes cosas que sucedieron en los días del hermano Those Branham, great things that happened in the days of Brother Branham, eso ya no lo tenemos oh, nosotros. we don't have it anymore. Porque eso solo fue para el profeta. Because that was only for the prophet. Cambiaron la unidad de Dios They changed the unit, the oneness of God, y la reemplazaron por una Trinidad. and they replaced it by a Trinity. Todo es Trinity. reemplazar y reemplazar And y everything is to reemplazar. replace and to replace and to replace. Tomaron la Santa Cena They took the Lord's Supper y la convirtieron en un pan redondo. and they turned it into a round bread. Ajá. Como lo que se ofrecía, como los pasteles que se ofrecían al rey, al Dios del Sol. Like the cakes that were offered to the God's Son. Es algo terrible. Something terrible. Todo fue sustituir Everything y was reemplazar. to substitute and to replace. Entonces llegaron a la completa idolatría. So they reached the complete idolatry. Dice el hermano Branham Brother Branham says, en el mensaje Cristianismo contra in the idolatría. message Christianism versus idolatry, Dice que la gente habla de he idolatría, says that the people talks about idolatry, pero realmente la gente no conoce mucho sobre eso. but truly the people doesn't know too much about it. Dijo, casi no hay libros en el mundo que expliquen qué es. They don't have
books in the Bible that to explain what it is. Dice el hermano Branham, la gente piensa que idolatría es solo tener una imagen. Brother Branham says that idolatry is just to have an image. Dice el hermano Branham, pero la idolatría es más profunda que But eso. Brother Branham says that idolatry is deeper than that. Es cuando una persona cree It's when a person believes que Dios habla a través de ese ídolo. that God speaks through that idol. Si nosotros pudiéramos, bueno, vamos a leer esta escritura. We're going to read the scripture. Este es Deuteronomio 4:2. This is Deuteronomy 4:12. ¿Están conmigo Are you aún? still with me? Ok, mire esto. Vamos a terminar con esta parte. We're going to finish with this part. Porque este es lo más profundo de Satanás. Because this is the deepest part of Satan. Dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. And the Lord spake unto you out of the midst of the fire. Y oíste su voz, la voz de sus palabras. Ye heard the voice of the words, Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. but saw no similitude, only ye heard a voice. Escuchen lo que Dios les está Listen diciendo. what God is telling them. ¿Alguno de ustedes vio a Dios? Some of you have saw the Lord. No, solo escucharon sus palabras. No, only they heard their voice. Escucharon su voz. Only they heard his voice. Pero nadie lo vio. But nobody saw him. Nadie vio su rostro. Nobody saw his face. Ustedes no vieron a nada. You didn't see nothing. ¿Por qué Dios les está diciendo eso? Why God is telling them that? Porque hay un problema con la gente. Because there is a problem with the people. La gente necesita ver algo. The people needs to see something. Y siempre la gente va a seguir lo que ve. And always the people will follow what they see. Y no va a seguir lo que no ve. And will not follow what they cannot see. Usted sabe, incluso acá en Estados Unidos, You know, here even in the United hay un States, dicho que dice, There is a- ver es creer. there is a saying that says to see is to believe. Porque la gente sigue sus ojos. Because the people follows their eyes. Las cosas que pueden ver. The things that he can see. Pero lo que no pueden ver But what he cannot see es algo muy difícil. is something very hard. Mira el siguiente verso. Look at the next verse. Dice, es el verso 15. Guardad pues mucho vuestras almas. The verse 15. Ajá. Guardad pues mucho vuestras almas. Take ye therefore good heed unto yourselves. Pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. For ye saw no matter of similitude on the day that the Lord spake unto you in horror out of the midst of the fire. Porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen alguna, de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Lest ye corrupt yourselves and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female. Ve usted que Dios sabe Do you know that the Lord que knows las naciones adoran a un hombre y a una mujer. that the nations worship a man and a woman? En todas las naciones In all the nations, adoran a un hombre they y a una worship a mujer. man and a woman. Y ya estudiamos So eso we studied that hasta already. este día. Until today. Mire una cosa más. Look, one more thing. Verso 19. Verse 19. Porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas, And lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun and the moon and the stars, y todo el ejército del cielo, even all the hosts of heaven, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas. shouldest be driven to worship them and serve them. Escuche eso. Listen to this. Dios sabe The Lord knows que las naciones siguen al sol, that the la nations luna follow the y la sun, estrella. the moon and the stars. Desde el principio, Since the beginning, Dios está advirtiéndole al pueblo. the Lord is telling the people, Yo no soy un hombre, I'm not a man, yo no soy una I'm mujer, not a woman, yo no soy un sol, I am not a yo sun, no soy una luna, I am not yo no soy una, moon, yo no soy una estrella, I'm not a star, yo soy un Dios invisible. I am invisible God. Y tienes que ver al And invisible. you have to see the invisible. Tienes que seguir al You invisible. have to follow the invisible. Tienes que oír al invisible. You have to listen to the Tienes que invisible. amar al invisible. You have to love the invisible. Ajá. Ahora, Deuteronomio 29:16. So this is Deuteronomy 29:16. Vamos al 18 de una Let's go vez. to the 18th.
Quizás habrá entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová nuestro Dios. Lest there should be among you man or a woman or family or tribe whose heart turneth away this day from the Lord our God, Por andar a servir a los dioses de aquellas gentes. to go and serve the gods of these nations. Quizás habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Lest there should be among you a root that beareth gall and wormwood. Mire, esto es algo muy serio, hermano. This is something serious. Todo ser humano All human being tiene una raíz has a root en su corazón. in his heart, in their heart. Y esa raíz And that root, que produce veneno y ajenjo That y produce- amargura, gall, and wormwood, esa raíz es la gran necesidad that root is the great need de seguir sus ojos. to follow their eyes. Ese es el problema de la idolatría. That's the problem of Y Dios idolatry. está insistiendo. And God is insisting, Yo soy invisible. I am invincible. Nos- Invisible. Ajá. Invisible. Tú no vas a poder verme. You won't be able to see me. Tienes que seguir You have to follow a un Dios invisible. an invisible God. ¿Por qué? Es Why? que si una persona sigue a los ídolos, If a person follow the idols, es porque necesita ver algo. it's because they need to see something. Verso 20. Verse 20. Avance. Jehová no querrá perdonar a esa persona. The Lord will not spare him. Antes humeará luego el furor de Jehová y But su then- celo contra tal hombre, But then the anger of the Lord and his jealousy shall smoke against that man, y asentaráse sobre él toda maldición escrita en este libro. and all the curses that are written in this book shall lie upon him. Y Jehová raerá su nombre de debajo del cielo. And the Lord shall blot out his name from under heaven. Escuche. Blot. Blot out. Ajá. Blot out. Escuche eso, hermano. Listen to this, brother. Usted sabe, en el matrimonio, You know, in marriage, quizás el pecado más grande sea el adulterio. probably the greatest sin could be adultery, Oh, eso es algo terrible or para el something matrimonio. terrible for marriage. Pues para el matrimonio de Dios con su pueblo es igual. But for the marriage of God and his people is the same. Para el adulterio, la idolatría es fornicación. The adultery is fornication. Es adulterio espiritual. It's a spiritual adultery. Usted tiene que ser fiel a su esposo. You have to be faithful to your wife. Tiene que ser fiel a Dios. You have to be faithful to God, Al Dios que no puede ver. the God that cannot see. Y si usted sigue a sus ojos, And if you follow your eyes, Dios no le va a perdonar. God will not forgive you. Y Dios va a borrar su nombre de debajo del cielo. And God will erase your name from under heaven. El hermano Branham nos habla sobre eso en el libro de los sellos. Brother Branham speak to us in the book of the seals. Y nos lee el capítulo 7 de Apocalipsis. And reads that the book of 7 of Revelation. Y a donde están escritos los 144,000. Where he's reading the 144,000. ¿Usted sabe que habrán 144,000 judíos que van a ser salvos Do you know that there are going to be 144,000 Jews that are going to be saved después del rapto? after this? Ahora, no vamos a leer toda la escritura, We're not going to read the whole pero scripture. mire usted los nombres. Está allí, esto es Apocalipsis 7, y oí el número de los señalados. This is Revelation 7:4, and I heard the number of the which were sealed. 144,000 señalados de todas las tribus de Israel. And there were sealed 144,000 of all the tribes of Israel. ¿Cuántas tribus tiene Israel? You remember? How many tribes 12, right? has Israel? Ajá, ok. Ahora vamos a leer los nombres. When I see the names now. Ahí está. Judá, Now Judah, Rubén, Reuben, Gad. Gad, Next. Asher, Asher, Nephthalim, Naphtali, Manasseh. Manasseh, Next. Simeón, Simeon, Levi, Issachar. Issachar, Next. Zebulun, Joseph, Zabulon, Benjamin. Joseph, and Benjamin. Ahí están las 12 tribus. There are the 12 tribes. Hay 12 nombres, There are 12 names. pero hay algo que el hermano Branham nos dice. But there is something that Brother Branham tells us. José no tenía tribu. Joseph didn't have a tribe. No hay una tribu de José. There is not a tribe for Joseph. Hay dos
tribus allí There are two tribes in there que han desaparecido. that they disappeared. Si usted puede leer esa escritura, If you no can read aparece la tribu de Dan The tribe of Dan doesn't appear in here. y tampoco la tribu de Efraín. Either the tribe of Ephraim. Ephraim. Ajá. Esas dos tribus no están ahí entre los 144,000. Those tribes are not among this 144,000. Y el hermano Branham dice, And Brother Branham says, él toma la Biblia y lo he takes the muestra, Bible and shows it. que estas dos tribus That these two cayeron tribes- en la idolatría. They fell in idolatry. La tribu de Dan The tribe of Dan, colocó un becerro de oro he placed a golden calf, y la tribu de Efraín and the tribe of Ephraim en el libro de Oseas in the book of Hosea, dice Efraín se ha entregado a los ídolos. he says Ephraim has given himself unto idols. Déjalo solo. Leave him alone. Esas dos tribus desaparecieron de los Those 144,000 two tribes disappear from porque 144,000. Dios no olvida su palabra. Because God doesn't forget His word. Dios no los iba a perdonar God was not going to forgive them porque ellos cometieron fornicación espiritual. because they committed a spiritual fornication. Eso es. Okay? Oh, espero que usted entienda eso. I hope you can understand this. Entonces, ¿qué pasó con en la edad de Pérgamo? So what happened in the age of Pergamos? Dice el hermano Branham, ellos pusieron a un lado los ídolos de piedra They placed aside their stone idols, y tomaron a un hombre como ídolo. and they took a man as an idol. Todo hombre quiere un Dios que habla y que se mueve. Everyone wants a God that talks and moves. Y el hombre se fue proclamado vicario de Cristo, And the man was proclaimed a vicar of Christ, en que significa That means- en lugar del Hijo de Dios. instead of the Son of the Lord. Of the Son of Está God. en el lugar del Hijo de He Dios. said he's instead in the place Dijo, lo of the Son of God. Lo vistieron de oro y hermosas ropas They dressed him with gold and beautiful garments, y lo sentaron en un gran trono and they set him in a great throne, y le pusieron una corona de triple and they placed him a triple crown. y dijeron que él tenía poder en el cielo, en la tierra y en el purgatorio. And they said that he had power in heaven, in earth, in the purgatory. Era Dios He was God en forma de hombre. in a human form. Aquí. Esta escritura la leímos el culto pasado. This scripture we read in last service, Jeremías 17:5. Jeremiah 17:5. Así ha dicho Jehová. Thus said the Lord, Maldito el varón que confía en el hombre cursed be the man that trusted in man, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. and maketh flesh his arm, and whose hearts departed from the Lord. Ellos quitaron a Dios They removed they removed God, y pusieron a un hombre and they placed a man, y declararon que era infalible. and they proclaimed that he was infallible, Un hombre perfecto, el a perfect representante de man, Dios. the representative of the Lord, of God, Dios en la tierra. God on earth. Oh, y de esa clase de vicarios Oh, and in that type of kind of vicary. hay también en las iglesias del mensaje. They are also in the churches of the message. No importa lo que diga la palabra, It doesn't matter what the word says. nuestro pastor dice. Our pastor says. El pastor dice y yo tengo que obedecer al pastor. Our pastor says it, and I have to obey Porque my el hermano pastor. Branham dijo que yo tengo que pararme con mi pastor. Because Brother Branham says that I have to stand by my pastor. No crea usted esa mentira. Don't believe that lie. Pablo dijo, Paul said, síganme a mí si yo sigo a Cristo. follow me if I follow Christ. Si yo no sigo a Cristo, no me siga a mí. If I don't follow Christ, don't follow me.
Si un pastor no sigue a Cristo, If a pastor doesn't follow si un Christ, pastor no sigue la palabra, if a pastor doesn't follow si the un pastor word, no sigue el mensaje, if a pastor doesn't follow the usted no tiene que message, pararse con ese you pastor. have to stand next to that Deje person. a ese pobre loco solo. Leave that poor crazy man alone. No pelee con él. Don't fight with him. No, déjelo en paz. Oh no, leave him alone. Tenga respeto por esa persona, Have respect for that person, pero usted no tiene que caminar con él. but you don't have to walk with him. No es su obligación. It's not your obligation. Dios, no es, la palabra no le obliga a seguir a ese hombre. The word doesn't obligate you to follow that man. Romanos 1:21. Romans 1:21. Mire, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos quedó en tinieblas. But became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Professing themselves to be wise, they became fools. Ah, yo conozco el mensaje. Oh, I know the message. Yo conozco la palabra. I know the word. Nadie puede discutir conmigo. And no one can discuss with me. Pero cuando usted los oye hablar, But when you hear them talk, son fatuos. they are foolish. Los cuales cambiaron la palabra de Dios en mentira, Who changed the truth of God into a lie, honrando y sirviendo a la criatura antes que era el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. and worship it, they serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Un día las autoridades de Jerusalén One day, the authorities of Israel, trajeron a los apóstoles they brought the apostles, y dijeron, les daremos una orden and they said, we're going to give you an y order, ustedes tienen que obedecer, and you have to obey, porque nosotros somos el Sanedrín because we are the Sanhedrin que estableció Moisés en la palabra. that established Moses in the Word. Paren de predicar en el nombre de Jesucristo. Stop preaching in the name of Jesus Christ. Entonces Pedro respondió, Then Peter answered, a Hechos 5:29, Acts 5:29. respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, Then Peter and the other apostles answered and said, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. we ought to obey God rather than man. El hermano Branham dice, Brother Branham says, yo no sé I don't know si la iglesia está impresionada suficiente if the church is impressed enough con la palabra de Dios. with the Word of God. Si la palabra les impresiona de verdad. If the Word actually impressed them, Si realmente les toca por dentro. if truly the Word touches them inside. Y yo recordé este canto. And I remember this song. Oh, vamos a pedirle a mi hermano que nos lo enseñe. I'm asking my brother to so he can teach it to us. En Cristo la roca sólida me paro. In Christ, the solid rock I stand. Todo otro terreno es arena movediza. All other grounds are sinking sands. Oh, ese es un hermoso canto. Oh, that's a beautiful song. Y yo dije, ¿dónde están esas And I palabras? said, where are those words? Y las busqué en el buscador del mensaje. And I look for them in the treasure of the message. Me aparecieron 1000 citas. Like 1,000 quotes came out. Entonces me di cuenta que era un canto. And I realized there was a Y song. el hermano Branham lo cantaba constantemente. And Brother Branham was singing it constantly. En Cristo la roca sólida me paro. In Christ, the solid rock I stand. Todo otro terreno es arena movediza. All other grounds are sinking sand. No importa si es un hombre que comió con el hermano Branham, It doesn't matter if he's a man who ate with Brother Branham, o si es un hombre que tiene 40 años de conocer el mensaje. or he's a man that has 40 years of knowing the message. Aún así es arena movediza. Even like that is sinking sands. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no hay ser humano que permanezca para siempre. Because there is no human being that can stand forever. Solo hay una cosa que permanece para There's siempre. only one thing that can stand forever. Es Cristo y su It's palabra. Christ and His Word. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre Celestial, Heavenly Father, te damos gracias en esta noche we give you thanks this evening por esta palabra que nos permites tener. for this word that you allowed us to have. Sé que hay que decir cosas muy duras, I know that we have to say hard things. pero
Si no creemos toda la palabra, But if we don't believe the whole word, entonces ¿qué es lo que estamos creyendo? then what are we believing? Tenemos que ser incrédulos o creyentes. We have to be unbelievers or believers. No hay término medio. There is not a middle ground. Bendiga mis hermanos y hermanas. Bless my brothers and sisters. Danos revelación. Give us revelation. Danos la oportunidad de entender estas cosas. Give us the opportunity to understand these things. Porque aquí es donde el diablo tiene atrapado a todo el mundo. Because that is where Satan is trapping everybody. Mezclando las ideas del hombre con la palabra. Mixing the ideas of man with the word. Y haciéndolos cometer fornicación. And making them to commit fornication En contra de tu palabra. against your word. Y entonces ninguno en esa condición se irá en el rapto. And then none in that condition will go in the rapture. Solamente una virgen pura. Only a pure virgin. Una virgen nacida del Espíritu y de la A palabra. virgin born of the Spirit and the Word. Bendíganos a todos nosotros Bless us, Lord, all of us. para que podamos alcanzar esta sublime gracia So we can reach this amazing grace. y que podamos pararnos como fieles al fin de nuestros tiempos. And so we can stand faithful at the end of the time. Que podamos ser vencedores Let us be overcomers. en este tiempo de tanto engaño. In this time of so much deceiveness. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Bendiga a nuestros hermanos que están lejos. Bless my brethren that are far. Álvaro y su familia. Alvaro and his family. Que tu gracia esté con ellos todo el tiempo. Let your grace be with them all the time. Bendice a nuestras familias. Bless our families. A mi familia, a la My familia de family Aarón. and the family of Aaron. Tú conoces nuestras peticiones y You necesidades. know our petitions and our needs. Nos ponemos en tus manos, You put ourselves in your hands. dándote las muchas gracias Giving you the many thanks. en el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga a cada uno. May the Lord bless each one of you. Amen. Blessed be the name of the Lord. See